¿En qué se diferencia el swing del rock and roll? ¿Tienen estilos de baile diferentes? ¿La diferencia está solo en la música o hay algo más? ¿Y podemos bailar el rock and roll como Lindy Hop sin que nos miren raro? Para entender las relaciones entre swing y rock and roll, tenemos que hablar primero de sus raíces, el blues y el jazz. Todo comenzó en los campos de algodón del sur de Estados Unidos, donde el blues nació como un grito del alma. Era la voz de los esclavos afroamericanos, cargada de emociones, narrando sus sueños y sus penas. El blues no era solo música, esos ritmos lentos y melancólicos reflejaban las miserias y las luchas de la vida real. De esta humilde semilla, plantada en el delta del Mississippi, florecería no solamente el algodón, sino también el rock and roll. Went down to the river Jordan, where John baptized 3. Pero ¿cómo ocurrió? El blues no se quedó en los campos, viajó a las ciudades y se encontró con el jazz que llegaba de Nueva Orleans. Mientras que el blues te contaba una historia melancólica, el jazz era más bien como una fiesta colectiva de trompetas, clarinetes y pianos. Estas dos tradiciones afroamericanas se fusionaron y evolucionaron juntas, dando lugar no solo a algunos tipos de swing y al rock and roll, sino también a música moderna como el pop, el funk o, Dios, perdóname, el reggaetón. Pero no nos adelantemos. En los años 30, el swing se apoderó de los salones de baile. La música swing tenía unos arreglos complejos y un ritmo sincopado que parecía diseñado para que los cuerpos se movieran. Y vaya si lo hicieron. El Lindy Hop fue el baile que capturaba la energía e innovaciones de esta música con sus elementos de improvisación, sus acrobacias y su rica musicalidad. En este ambiente, el blues se combinó con el swing de varias maneras. Por un lado, el boogie boogie, un estilo pianístico de blues que existía desde el siglo XIX, se integró en el repertorio de muchas big band. Si un piano tocaba boogie boogie, no había manera de quedarse sentado porque era pura dinamita para los pies. Este estilo se convirtió en una especie de puente entre el swing y los primeros destellos del rock and roll. Los Lindy Hoppers clásicos bailaron mucho swing con ritmo boogie. Por ejemplo, aquí tenemos a Dean Collins y Jules McGowan. Count Basie, por ejemplo, fue uno de los músicos que destacó por combinar el swing de las big bands con el blues del sur, creando clásicos como One O'Clock Jump o Jumping at the Woodside, y en efecto, muchos temas que bailamos como swing son también estructural o musicalmente un blues. Por ello, para el bailarín de swing es mejor entender el blues como un ingrediente que puede modificar el sabor de los estilos que bailamos, es decir, un género musical. Más que como el estilo lento y narrativo que asociamos a su tradición original. Salud. Llegaron los años 40 y el blues como género siguió mezclándose con otros estilos y así llegó el jam blues. Imagina una fusión entre la energía del boogie boogie, la elegancia del swing y el alma del blues. Este estilo era más ligero y alegre y era perfecto para las pequeñas bandas que empezaban a tomar el relevo de las grandes orquestas. Aquí es donde entra en escena Louis Jordan, un genio capaz de combinar canciones pegadizas con letras llenas de humor. Y lo más interesante del jam blues es que está justo en la frontera entre el swing y lo que más tarde llamaremos rock and roll. Si bailas un tema que parece swing pero que te recuerda al rock and roll, posiblemente se trate de un jam blues.
Y aquí es donde las cosas comienzan a calentarse. La música swing siguió evolucionando y en los albores de la Segunda Guerra Mundial tenía cada vez más influencias del blues y el rhythm and blues empezó a tomar forma. Este estilo modernizó el blues al añadir guitarras eléctricas, baterías contundentes y letras que conectaban con la juventud. Este sonido era como un cóctel explosivo que mezclaba el gospel, el swing y el blues y fue liderado por artistas como Ray Charles o Ruth Brown, sentando las bases para la revolución que estaba a punto de estallar. Por fin, en los años 50, todo cambió. El rhythm and blues fue combinado con elementos de la música country y así nació el rock and roll, un género explosivo que canalizó la energía y la rebeldía de la juventud como había hecho el swing 20 años antes. Artistas como Chuck Berry, Little Richard o Elvis Presley electrizaron al mundo con su energía. Aunque muchos músicos de la era swing criticaban al rock and roll por su monotonía y simplicidad, esa simplicidad era su fuerza. Ahora entiendo lo del reggaetón. Era música que podías sentir en los huesos, perfecta para una nueva generación que buscaba romper moldes. Algunos investigadores señalan que lo que llamaron rock and roll en los 50 era simplemente una versión diluida y destinada a las audiencias blancas de lo que venían haciendo los afroamericanos desde años atrás, y que la distinción era puramente racista. El mercado musical estaba tan segregado como la sociedad. Si esta música la tocaban negros era rhythm and blues, y si la tocaban blancos, era rock and roll. Aunque tampoco sería justo decir que el rock and roll era solo rhythm and blues adaptado para blancos, ya que tenía elementos de identidad propia, como una mayor influencia del swing y el country. Sus historias están entrelazadas, pero no son exactamente lo mismo, y además los músicos podían potenciar unos ingredientes sobre otros o moverse entre estilos. Bien, hemos visto cómo la mezcla de swing y blues creó el jam blues, el rhythm and blues y finalmente el rock and roll. Pero ¿cómo se bailaba el rock and roll? En los primeros años, el rock and roll se bailaba como el indie hop. El rock and roll de los 50, aunque no era swing en sentido estricto, tenía sensación de swing y algunos elementos rítmicos heredados de las big-bands, por lo que se podía bailar como el indie si se modificaba un poco el estilo. Y en fin, muchos bailarines figurantes afirmaban que en las nuevas películas seguían bailando el indie hop que habían hecho en el Hollywood de los años 40. Y tenemos buenos ejemplos de cómo bailaban el rock and roll estos lindy hoppers de posguerra en películas como Rock Around the Clock. El lindy hop seguía vigente, aunque lo llamaran rock and roll. Ahora bien, con el tiempo fueron apareciendo estilos derivados que consiguieron una identidad propia. En este vídeo me centraré en los bailes en pareja que evolucionaron o involucionaron del lindy hop. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses habían llevado a Europa una mezcla de lindy hop y otros bailes swing, llamada a veces jitterbug, de la que fueron surgiendo otros bailes que asociamos al rock and roll, como el boogie boogie o el jive. Lo que hoy llamamos baile boogie boogie, en los años 50 lo hubieran llamado simplemente rock and roll, es decir, la adaptación del lindy hop a esta música. Pero como este nombre estaba ocupado por el rock and roll deportivo, la Confederación Internacional de Rock and Roll decidió llamar boogie boogie a la modalidad social de este baile. Esto ha generado muchas confusiones, ya que el baile boogie boogie no se baila necesariamente con el estilo de piano del mismo nombre, sino con cualquier tipo de música swing, rhythm and blues o rock and roll, siendo en realidad un baile swing. A man's red flower, so I can be like you.
Y es que de nuevo nos encontramos en una frontera donde las diferencias no están claras. Hubo Lindy Hoppers que bailaron con unas mecánicas que hoy asociamos al boogie boogie. Por ejemplo, George Snowden en este vídeo de 1937 o Dean Collins en este vídeo de 1943. El Lindy Hop, como baile jazz, era mucho más rico y versátil de lo que pensamos a veces, porque estamos influidos por el catálogo de pasos que han definido las escuelas. Hello, darkness, my old friend. Pero si miramos los vídeos antiguos, veremos que el Lindy Hop se bailó de muchas formas distintas. Es por eso que un bailarín de Lindy Hop puede ver el boogie boogie como un conjunto de técnicas para usar en su Lindy cuando existen ciertos ritmos en la música, como hacemos con el Charleston, más que como un estilo aparte. En cualquier caso, el boogie boogie, como baile derivado del Lindy, alcanzó su forma moderna a partir de los años 80, habiéndose desarrollado principalmente en países como Alemania. Y por cierto, que algunas estrellas que asociamos al Lindy, como Nils y Bianca, fueron originalmente bailarines de boogie boogie, lo que en mi opinión les da esa chispa diferente. Por otra parte, los bailes traídos por los soldados al Reino Unido y Francia produjeron el jive. Su evolución cristalizó en los años 80 en el jive moderno, que simplificaba los pasos originales de la tradición jazz, incorporando elementos de la salsa y los bailes de salón. Cuando el rock and roll se combinó con la música hillbilly, surgió el rockabilly. Y entonces comenzó a formarse un estilo de baile a partir del jive británico de los años 50. Este estilo, eminentemente social, terminó de codificarse en los años 80 y 90, simplificando el jive original con un básico de 4 tiempos que resulta muy asequible. Por último, cabe hablar del rock and roll acrobático. Más que un baile, es una modalidad deportiva, que hereda la tradición acrobática del Lindy Hop, aunque ya no se parece en nada a este. En rigor, es el único baile, entre comillas, que recibe el nombre rock and roll. Y hay muchos más bailes, la mayoría derivados del Lindy, con los que se puede bailar rock, rhythm and blues y similares, como el bug sueco, el West Coast Swing, el Carolina Shag, etc. Y mención especial para el Soul Lindy, que fue concebido para bailar de forma más expresiva la música soul, Motown o el primer rock and roll. Entonces, ¿a qué llamamos actualmente baile rock and roll? Resumiendo, a cualquier estilo de baile con el que bailemos esta música, o música relacionada como el jam blues o el rhythm and blues. Las intersecciones entre el blues y el jazz crearon un tapiz de géneros y estilos musicales muy complejo, de los que surgieron distintos bailes de acuerdo al contexto social e histórico de cada país, con muchas mezclas. Es importante insistir en que el rock and roll es la música y que no tiene un baile asociado u oficial, sino que ha sido bailado de muchas formas diferentes. Algunos están más relacionados con la tradición swing que con el rock and roll o al revés, mientras que otros están justo en la frontera. Y queda a criterio del bailarín cómo interpretamos cada tema. Siempre que la canción tenga la sensación swing, podremos bailarla como Lindy Hop. O como Balboa. O como Colillette Shag. No hay reglas, un baile jazz puede adaptarse a estilos de música posteriores y conservar su esencia. Eso sí, cada estilo tiene su magia.
El indie hop brilla especialmente con la música swing de la era jazz, llena de polirritmos, espacio para la improvisación y una musicalidad más rica y compleja. El rock and roll musicalmente es un estilo más simple, que nos permite jugar menos con la interpretación de la música, aunque su energía más directa nos invita a explorar otras formas de movernos. En todo caso, explorar otros estilos como el boogie boogie o el jive puede enriquecer tu baile y tu creatividad cuando bailes rock and roll o rhythm and blues, o temas swing con sensibilidad blues con tu lindy hop. Así que volviendo a la pregunta inicial, ¿se puede bailar el rock and roll como el indie hop? No solo se puede, sino que es parte de la historia. La música cambia, pero el baile siempre encuentra la forma de adaptarse. Así que no temas mezclar estilos y explorar. Recuerda como siempre que en estos vídeos divulgativos resumimos temas muy complicados y si quieres aprender de verdad, lee las referencias que dejamos abajo. Si quieres ayudarnos un poquito más, hazte miembro del canal y suscríbete. Un abrazo con blues. Por fin, me voy a bailar reggaetón. Uy, se ha grabado.